Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en una película que se estrenó este viernes, es el Parque Jurásico Renacer, una nueva película de esta franquicia, pero sobre todo, más bien el centro un poco de este episodio es hablar del cine asentado en fórmulas o en cómo a veces la producción de estas películas pues se enfoca en reproducir una fórmula, en ajustarse a un molde, pero en cambio en ocasiones a veces las rupturas con esos moldes o buscar nuevas vías dentro de ese molde pues cuando se ofrece más inspiradas obras. Por ejemplo, en las últimas décadas, el más sobresaliente ejemplo de ruptura radical con respecto a un molde fue el hecho de que ese reenfoque que se realizó sobre la figura de James Bond en las últimas películas protagonizadas por Daniel Craig, que diferenciaban de un modo bastante notable con respecto al enfoque que se había dado sobre el personaje en las anteriores producciones, estuvieran interpretadas por Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan o Timothy Dalton o Jordan Sevy. El replanteamiento fue radical. De repente se planteó otro enfoque muy distinto sobre el personaje, sobre lo que él representaba. El Parque Jurásico, esta última película producción, podríamos enfocarla en este aspecto de cómo se ajusta o no a una fórmula o buscar nuevas vías. Se podría plantear tanto de su relación con el resto de la franquicia, las películas anteriores, también se podía plantear desde el enfoque en relación con la obra del director, de Gareth Edwards, y también se podía asociar con otro tipo de producciones también relacionadas con monstruos, sea la de Alien o sea el Monsterverse que sea en las últimas décadas también ha tenido pues diversas producciones con Godzilla o Kong o también Predator. Si nos primero partimos de las películas anteriores de Parque Jurásico, esta última, Parque Jurásico El Renacimiento, la verdad es que es un ejemplo de nuevo de quedarse casi en mayor parte estancado en la fórmula, sin realmente aportar algún elemento distintivo que nos ofrezca algo diferente o realmente singular. Con esto, bueno, después de la anterior película, que realmente fue el punto más bajo de esta franquicia, una película bastante mediocre por cuanto, vamos, ya solo por el hecho de que a medida que ya avanzaba la película, podías ver claramente en esa especie de reunión de los personajes protagonistas de las primeras películas, Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern, y los de las dos anteriores, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, sabías en todo momento o podías percibir en todo momento que ninguno de ellos iba a morir, con lo cual se pierde cualquier tipo de tensión y sabes cuando de repente sí va a haber una muerte, pues va a ser, por supuesto, el villano. Eso era un elemento, bueno, que le quitaba toda, para decir, sangre narrativa a la película. Eh, Ese fue el punto más bajo, pero también es verdad que las anteriores películas, pues tampoco vamos a decir que fueran particularmente destacables, sobre todo la que está más mitificada, que es la primera, la dirigida por Steven Spielberg, que por bien porque fue una película importante o umbral por el uso de los efectos digitales, del CG, eh, realmente la película, pues más allá de dos o tres secuencias realmente inspiradas, que sí se puede decir realmente memorables, pues el ataque del tiranosaurio Rex o el acoso de los velociraptors. Realmente la película en sí tampoco es particularmente destacable, como tampoco también es lo mismo que se puede decir de la segunda, la que también dirigió Spielberg, donde también pues, hay dos o tres secuencias realmente brillantes, pero también en conjunto pues no es de las películas más destacadas de Spielberg. De hecho, en esas tres películas, las tres primeras, en las que repiten personajes, la tercera, particularmente, sin mayores ambiciones, me parece la más armónica en el conjunto. Es sencillamente una película de aventuras de unos personajes en una selva intentando sobrevivir a los ataques de los diversos monstruos. Me parece la más inspirada de las tres. Y luego, bueno, con esa especie de reintento de volver a reactivar eso todo, obviamente por lo que tiene de poder acaparar más dinero. Pero bueno, se intentó reformular y bueno, buscó de nuevo otros personajes, como he dicho, los de Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, partiendo pues,
dos personajes dentro de una tradición, pues un poco dispares en su caracterización. Y la primera, bueno, pues tenía sus puntos de interés, de nuevo, alguna secuencia brillante. Y debo decir que, particularmente a mí, la segunda, la siguiente que realizaron, me parece la más destacada de todas las que se han realizado de Parque Jurásico, la que dirigió José Antonio Bayona. Me parece la que dispone de elementos más sustanciosos o que logra en lo que es la vertiente siniestra, descarnada, aportar más sugerentes secuencias y tiene, yo creo, el momento más memorable y destacable de toda la franquicia. El más desolador también, que es aquel plano cuando contemplan, cuando se marchan de la isla, como pues dado que la isla se está destruyendo, ardiendo, pues como todas esas criaturas que quedan en la isla pues van a morir. Y realmente es un plano extraordinario. Esta última película, pues desafortunadamente, aunque hay algunos momentos inspirados, particularmente en el uso del segundo término del encuadre, en dos o tres secuencias de amenaza para uno de los personajes, un inspirado modo de usar la profundidad de campo. Por lo demás, la película pues, no es muy inspirada. Como he dicho, la filmografía de Gareth Edwards tiene ejemplos de cómo realmente se queda, no son muy inspiradas las obras porque se ajustan demasiado a un molde y acaban siendo pues, demasiado rutinarias, como fue el hecho cuando realizó una de las películas de este mundo de la Guerra de las Galaxias, Rogue One, quizás una de las más flojas de todas, aunque realmente en general también en la franquicia de la Guerra de las Galaxias por muy exitosa que sea, pues en general es bastante mediocre, muy discreto el resultado, sobre todo desde la única obra que yo diría brillante, que es El Imperio Contraataca, de Wim Kessner, y la también notable primera película, La Guerra de Galaxias. Pero posteriormente, la verdad es que no ha sido muy afortunado toda la serie de películas que se han realizado sobre en este mundo de la Guerra de Galaxias. Quizás sí algunos aspectos interesantes sean la que dirigió Ryan Johnson de la Jedi, sí es quizás la única la que puede salvarse de la quema. Pero la que dirigió gracias a Eduardo One, pues es eh, bastante mediocre. Mientras, en cambio, sí logró salirse de ciertos moldes y realizar obras más inspiradas, tanto en su primera película, Monsters, como la segunda Godzilla, la primera de la serie de películas que se han realizado sobre el personaje de Godzilla, y es realmente una de las más inspiradas junto a la segunda, que se realizó posteriormente, las más inspiradas. Y logró dar en esta visión pues, un enfoque bastante interesante con prácticamente un comienzo bastante notable, todas las escenas relacionadas con Juliette Binoche y Bryan Cranston, y, y luego, pues también tiene una obra bastante inspirada que es de Creator, que es la obra previa a esta de Parque Jurásico Rebirth. Eh, que es un ejemplo de cómo partir de un molde pues, y crear una obra con ciertas características de singularidad. Una película realmente notable que pasó desapercibida, por desgracia. En cambio, esta película, como digo, de Parque Jurásico Rebirth, pues realmente en ningún momento ya desde el principio suena más bien, a un poco a impostado, incluso las relaciones entre los personajes. Se les intenta caracterizar con algunos puntos de, su- de cierta densidad dramática con la pérdida que alguno de los personajes sufrió en el pasado, como si lo que va a ocurrir, bueno, si hubiera la confrontación con algo que ellos arrastran como lastre. Es el caso de los personajes de Scarlett Johansson, de Mahershala Ali, pues la pérdida que sufrieron en el pasado, respectivamente. Pero no desarrolla para nada estos aspectos. Además, en un momento dado quiero decir, uno de los aspectos más débiles de la película es que en un momento dado se bifurca, del momento en que dado que crea un corte en la continuidad, cuando nos presenta a la familia latina, el padre con sus dos hijas y el novio de una de ellas. A partir de ese momento ya la película pues no logra recuperar la cohesión. En el momento que llegan a la isla, pues nos encontramos con las vicisitudes que por un lado vive esta familia y por otro lado, pues los personajes que han ido a buscar, pues entre este tipo de dinosaurios, pues un elemento que es útil para una empresa farmacéutica. Eh, por lo tanto, ya enseguida también, como ocurría en la anterior, pues fácilmente puedes predecir
quiénes son los personajes que no van a sufrir pérdida, que no van a morir, y quiénes son los que van a ser los prescindibles y sacrificables, y efectivamente se cumple lo que uno puede predecir, incluso realizando una pirueta final que es francamente deplorable, que es cuando uno de los personajes se enfrenta cara a cara con un tiranosaurio, con lo cual puede decir, bueno, se lo va a zampar, que es lo lógico, se hace un corte de plano, elipsis, es simplemente para abultar el hecho de que luego reaparece al de nada, un par de minutos como si no hubiera pasado nada. Es absolutamente ridículo esta resolución dramática. Puede ser el caso como también, pero bueno, de hecho en otra anterior secuencia en donde se sufre el ataque de un tiranosaurio Rex, de hecho la familia mexicana, la latina, perdón, pues en todo momento sabes que esos personajes, ninguno de ellos va a morir, con lo cual yo creo que bueno, es como si eligen al tiranosaurio Rex más torpe posible para que no logre matar a ninguna de las criaturas que intenta matar. Por lo tanto, eso se convierte en un lastre, aparte por añadidura, porque la caracterización de esta familia latina, pues realmente es francamente nada interesantes, personajes bastante insulsos. Si en un momento dado uno piensa, bueno, así los zampan rápidos es porque no tienen ningún interés como personajes. Y la película, bueno, pues se va diluyendo, bueno, en algunos momentos, como he dicho, son momentos inspirados en que se sabe utilizar la profundidad de campo, pero poco más. Cuando se enfrentan con esa especie también de dinosaurio alado, la secuencia no tiene la fuerza, por ejemplo, que sí tenía en la dirigida por Joe Johnston, la tercera de Parque Jurásico, con los pterodáctilos. Y bueno, y luego cuando llega la parte final, pues es cuando, bueno, aquí se puede asociar con lo que decía al principio con otras franquicias, porque la que se les ocurrió pues, a los guionistas es buscar una solución con estos dinosaurios mutantes parecida a la que se les ha ocurrido en la última y también más floja de las películas de toda la franquicia de Alien. Esa especie de alien mutante, que bueno, inspirado de hecho también en la resolución de la tercera de Alien, Alien Resurrección, en aquel tercer acto, que era la parte más floja de la película. Y de nuevo, pues aquí de nuevo pues recurre a una especie de tiranosaurio Rex mutante. Bueno, tampoco, de nuevo, pues una ocurrencia no muy inspirada y que, bueno, me sirve un poco para asociarlo como en la franquicia, como digo, de Alien, pues esa última película de la que se estrenó de Alien Romulus, de nuevo, será un ejemplo de cómo de repente asentarse demasiado una fórmula, de hecho cogía cosas de aquí y allá de anteriores películas de Alien y para dar resultado, pues bueno, la película que yo considero más rutinaria y menos interesante de toda la franquicia de Alien. Si nos centramos en toda esta aventura en jungla de la película de esta última de Parque Jurásico, podemos pensar, evocar pues, en las películas del Monsterverse, en la película más inspirada, una de las películas más inspiradas del cine de aventuras con elementos fantásticos, como era aquella de Kong, Skull Island, excelente película, que disponía de de una multiplicidad de elementos realmente que lograban sí funcionar dentro de un molde, pero al mismo tiempo saberlo romperlo con elementos distintivos o singulares. Así que bueno, Parque Jurásico Rebirth pues es de nuevo otra experiencia decepcionante. Uno puede decir, bueno, que bueno, son 2 horas que más o menos se pueden pasar de modo a menos y uno a veces supera las secuencias que tienen como protagonista esa familia latina, eh, pero al final el resultado pues eso, es ofrecer de nuevo una misma fórmula sin ofrecer nada nuevo por ejemplo, pues hace temer que de nuevo los estrenos que ahora tenemos inminentes de grandes, entre comillas, acontecimientos, que son los que más, grandes acontecimientos, porque son los que más se promocionan y más publicidad reciben, como van a ser las próximas películas de Superman o de los Cuatro Fantásticos. Bueno, pues hacen pensar si de nuevo pues van a ajustarse a una fórmula con esta especie de restringida mirada sobre, bueno, pues aquello fue éxito, vamos a ajustarnos a una fórmula sin buscar variantes que vayan a por lo menos aportar singularidad. Y la verdad que hace también lo peor, francamente, viendo el tráiler de los Cortos Fantásticos, me parece poco prometedora. Y Superman, bueno, pues aunque ya ha dirigido James Gunn, que bueno, ofreció un interesante ejemplo, evidente, de romper un molde
dentro de ese universo Marvel, con los The Guardians of Galaxy, en particular la tercera, la su obra más notable. No sé si con Superman lo logrará, francamente. Ya el personaje en sí, pues no es que a mí particularmente me resulte muy sugerente. Las anteriores películas sobre Superman tampoco me resultan particularmente interesantes. Mm, se- Podemos pensar que igual ofrezca algo distinto o quizás de nuevo pues vaya a dar más de lo mismo. Es un poco la cuestión y el conflicto con este tipo de producciones que están ahí en ese forcejeo entre la fórmula y ofrecer pues, caminos distintivos, ¿no? De un poco de creatividad. Ya veremos en estos casos que se produce. De luego, por ejemplo, estos últimos días, viendo los inicios, o empecé a ver Valerina, por ejemplo, ya al de 10 minutos pensé, bueno, ¿qué estoy viendo? Porque estoy viendo más de lo mismo, que es de nuevo ver películas que se ajustan de nuevo a la fórmula de los personajes pegándose patadas y pegándose con otros. Vi el inicio también de Thunderbolts, donde también el personaje de la protagonista, una de ellas, Florence Pugh, pues se dedica a eso, a dar patadas, puñetazos a toda una serie de personajes, dos inicios bastante parecidos, de hecho. Y la verdad que, de nuevo, nada estimulante, porque debo decir, no, por lo menos yo particularmente pienso, bueno, es que me van a dar más de lo mismo. Y la verdad es que eso no es particularmente nada estimulante. Entonces, bueno, ya veremos si hay alguna película que realmente logre liberarse de estos corsés y ofrecer algo interesante. Me parece que las películas Marvel va a ser un poco difícil que eso ocurra. Y las películas de acción, pues tipo las de John Wick, pues bueno, pues serán más de lo mismo, son coreografías meramente mecánicas, donde para los que les satisface meramente ver a personas pegándose patadas o puñetazos o cuchilladas o lo que fuera. En suma, sobre Parque Jurásico, pues nada, pues otro ejemplo de película más bien formularia. Que tengáis muy buena semana. Hasta otro próximo capítulo del Cine de Solaris.